Hola a todos y bienvenidos a nuestra llamada semanal de Empower. Veo a muchos de ustedes y sé que mucha gente pasará por aquí, pero como siempre tenemos un invitado increíble. Recuerden, estamos aquí para satisfacer las necesidades de nuestras mujeres, pero amamos a nuestros hombres porque son quienes nos hacen posibles. Y sin ellos tampoco podríamos ser quienes somos hoy. Así que mi invitado de hoy es el doctor Fatima Sharia Sayed. Durante el día, lidera a personas en procesos de transformación digital en todo el NHS y cuenta con muchas otras acreditaciones, además de su doctorado en lo que respecta a su labor como profesional de la tecnología digital. Su doctorado estudia política social y también es coach acreditada por la ICF. Pero su verdadera pasión es ayudar a las personas a construir sus vidas y a vivir con su propio propósito. Su libro, ella también es autora, se llama Yakin, que en urdu significa cocido significa creencia. Pero el libro trata sobre estar cocido a partir del dolor. Así que dejaré que ella cuente su historia sobre eso y sobre la importancia de tener esa creencia. Puedes levantarte, creer que tus penas no te definen y creer que puedes convertirlas en algo más fuerte. Una luchadora, la vida la ha puesto a prueba una y otra vez y ella se ha negado a quebrarse. Ella nos acompaña hoy aquí para compartir y empoderar con su historia. Así que Fátima, doctora Fátima Sayed, bienvenida a la llamada y bienvenidos a toda la audiencia. En breve me retiraré y simplemente Fátima va a compartir su recorrido. Iré interviniendo, como suelo hacer, con algunas preguntas para profundizar y animarla. Pero sé que hoy les espera algo especial. Así que Fátima, bienvenida y te cedo la palabra. Bueno, gracias, Shasia, por una introducción tan larga e impresionante. De todas formas, estoy impresionada con mi propia historia, pero antes de contárselas, gracias por invitarme. De verdad es un honor y he asistido a un par de sus sesiones y las encontré muy inspiradoras. Así que, antes que nada, gracias. Como dijiste, estoy aquí para compartir mi recorrido. Eso es muy interesante porque es una historia larga y hay diferentes facetas en mi recorrido. Así que me preguntaba, ¿por dónde quieres que empiece? Soy inmigrante, soy madre soltera, como dijiste, tengo un doctorado, soy coach certificada, mi trabajo diario es la transformación digital, así que ¿de dónde quieres que empiece? Quiero que empieces desde el momento en que supiste qué te impulsó a obtener todas esas acreditaciones y certificaciones y como dijiste, llegar a Inglaterra, cuando lo hiciste, cómo lo hiciste y cómo fue. ¿Cuál es tu recorrido? Y creo que, ¿por qué no? Lo que a mucha gente le encantaría escuchar es, ya sabes, cuando tienes esos contratiempos, ¿qué te mantiene en pie? Porque todos sentimos que cuando miramos a alguien pensamos, oh, ellos pueden hacerlo, yo no. Pero lo que queremos compartir son estrategias y herramientas que les permitan pensar, bueno, en realidad, si ella puede, yo también puedo. Bien, eso es un buen comienzo, así que empezaré, bueno, desde lo que yo puedo ver. ¿Cuál fue tu decisión para venir a Inglaterra? Estaba a punto de decir, desde aquí es donde voy a empezar, así que tenía 29 años cuando perdí a mi esposo y realmente de repente mi vida se puso patas arriba. En cuestión de, como digo, en un abrir y cerrar de ojos, tenía dos hijos, dos niños muy pequeños, uno tenía 4 años y el otro dos. Y al haberme criado en una familia muy, diría yo, muy conservadora en Pakistán, nací y crecí en Pakistán, perdí a mi madre siendo muy joven. Así que me enviaron a un internado durante 11 años. Así que he estado como en parte criada por monjas y ya sabes, en un entorno cristiano. Así que creo que cuando pasó todo esto, la razón por la que empiezo y menciono mi vida en el internado también es que creo que fue ahí donde, ya sabes, hablando de resiliencia, tenacidad o fortaleza, de alguna manera. La fui desarrollando. Creo que tenía 5 años cuando me enviaron y mi directora en ese momento, en esa escuela hizo una excepción porque perdí a mi madre cuando tenía 4 años, así que hizo una excepción para mí y mi hermano para, ya sabes, aceptarme en el internado a los 5 años. Así que para cuando terminé mi Senior Cambridge, en esos días, los GCSE se llamaban Senior Cambridge. Tenía 15 años. Cuando hice mi Senior Cambridge y dejé la escuela, y vengo de una familia batón, shower.
Así que la educación en mi familia no era algo que se fomentara. Quiero decir, sí se fomentaba, pero no era como para ganarse la vida. La educación era más para refinarte, para aprender más sobre ti mismo en vez de tener una carrera. Pero yo, al haberme criado en un internado, estaba bastante decidida a que quería una carrera. Yo quería educación, no solo por el simple hecho de estudiar, yo quería tener un trabajo, así que hice mi maestría en alimentos y nutrición. Soy la primera en mi familia, digo, soy la primera mujer en mi familia. En realidad, mi madre tenía una maestría en persa, pero ella venía de, así que vengo de una familia sayid y somos muy de clan, así que ella viene de una familia que no es sayid. Pero en mi círculo cercano de la familia sayid, soy la primera que hizo una maestría. Y luego me casé, tuve 2 hijos y en 7 años mi esposo falleció. Y me quedé con 2 niños pequeños y la decisión de qué quería hacer después, así que decidí criar a mis hijos sola. No fue sí, o sea, creo que no confiaba lo suficiente en mí misma como para invitar a otra persona a la vida de mis hijos, porque pensé que realmente no podría soportar si alguien criticara a mis hijos y esas cosas. Así que bueno, esa es más o menos la historia. Así que en mi búsqueda por convertirme en una madre soltera que pudiera mantener a sus hijos, empecé a ver qué podía hacer buscando oportunidades de trabajo y terminé viniendo al Reino Unido para hacer mi maestría. Y el plan era que eso me ayudaría a volver a Pakistán y de alguna manera apoyar a mis hijos con una mejor calificación obtenida en el extranjero. Pero mientras estaba aquí, surgió una oportunidad, se llamaba HSMP, High Skilled Migration Program, un permiso de trabajo, y decidí intentarlo, así que lo obtuve. Y creo que fue la mejor decisión de mi vida poder hacerlo. Siempre le digo a la gente que no soy una migrante económica, soy una migrante social porque el Reino Unido me dio la oportunidad de criar a mis hijos como yo quería, de manera independiente por mi cuenta. Y cuando digo por mi cuenta, quiero decir, yo haría este servicio. Si no menciono el apoyo familiar que recibí de mis hermanos y de mis amigos fantásticos. Así que creo que vivimos en una comunidad y no podemos hacer nada solos, aunque pensemos que lo hacemos por nuestra cuenta. Realmente necesitamos el apoyo, la comunidad que nos une. Y he tenido mucha suerte de contar con personas realmente fantásticas que me han apoyado. Y luego, mientras estaba aquí, terminé haciendo, ya sabes, trabajando en el NHS, en la transformación digital, y ahí es donde comenzó mi camino para ayudar. Okey, así que tengo muchas facetas diferentes en mi personalidad, en mi vida, en mi carrera. La trayectoria de mi carrera es más, en su mayoría, horizontal que ascendente. He sido profesor. De hecho, mi primer paso en el mundo laboral fue como profesor y fui profesor de estudiantes afganos, estudiantes refugiados afganos en Peshawar. Luego fui profesor catedrático en una universidad en Cachemira y luego vine aquí y decidí que necesitaba dedicarme más al aprendizaje de adultos y a dirigir el desarrollo organizacional. Y así terminé trabajando en transformación digital, a productos de aprendizaje en línea y, bueno, capacitando personas, así que me convertí en formador. Entonces tú, En tu trayectoria, cada vez que ibas avanzando, ¿no sentías? Quiero decir, por ejemplo, si tomo mi propio ejemplo, cuando tu familia mencionaste que era un clan, ¿no? Cuando no recibes, sí recibes apoyo familiar, pero luego no recibes apoyo familiar. Cuando digo eso, significa que recibes el apoyo debido a tu situación, pero luego es como, sabes, a veces no tienes aspiraciones siendo la primera persona en avanzar en tu educación. ¿Cuál era ese sentimiento intrínseco, motivación o como quieras llamarlo, que te mantenía en marcha? Porque a veces lo que pasa es que tienes momentos en los que te sientes decaído y piensas que no puedes hacerlo, que estás solo. Como mencionaste, no permitiste que nadie entrara en tu vida, así que eras todo el ecosistema para los niños. ¿Qué hacías cuando tenías esos momentos? Porque lograste diversificar tu conjunto de habilidades, como mencionaste, de manera horizontal. Pero eso aún requiere mucha energía y eso aún toma mucho tiempo y necesitas mucha motivación para hacer eso. sí. Así que la diversificación, creo que todo, ya sabes, como dijiste, la motivación, el núcleo, era hacer lo mejor para mis hijos. Creo que mi motivación eran mis hijos.
Quería que ellos no sintieran, porque no tenían un padre, que se perdían de alguna oportunidad en su vida. Creo que esa era la fuerza impulsora. Y por eso, más que la carrera, mi enfoque era darles la mejor educación, la mejor exposición, las mejores cosas que la vida puede ofrecer, y ellos nunca, nunca deberían perderse eso. Si su papá hubiera estado, ya sabes, si su papá estuviera vivo, tal vez habrían podido hacer X y Z. Pero volviendo a mí, mi familia, siendo honesta, mi padre y mi hermano me apoyaron. No podría haber hecho ni estar donde estoy sin su apoyo. Mi padre me animó en un momento muy difícil de su vida y de la mía y me dijo, sigue adelante con calma. Y nunca impuso su... Tras el fallecimiento de Abbas, mi esposo falleció repentinamente. Él nunca me impuso su decisión, siempre fue mi decisión y él me apoyó. Así que tuve que tomar estas decisiones. Y luego, cuando mi padre falleció, mi hermano se ha portado de maravilla con mis hijos. Y como dije, tú preguntaste qué me mantuvo en pie y fueron los grupos de amistad que me rodeaban. Me siento muy bendecida. No tenía mamá, no tengo hermana, pero tengo unas amigas fantásticas. Una de ellas está aquí, la vi conectarse. Hemos sido como un sistema de apoyo y yo iba y me desahogaba con ellas. Y tú preguntaste cómo lo sobrellevé. Simplemente hablaba y hablaba sobre lo que estaba pasando porque la vida era difícil. Y no quiero menospreciar ni subestimar ni tampoco elegir. Pintar un cuadro, una imagen color de rosa. La vida no era fácil, la vida era sumamente dura y muy difícil. Y ha habido momentos en los que he estado gravemente deprimida. Y hubo un momento en el que de hecho obtuve mi maestría, conseguí mi MED y la obtuve con distinción, pero no fui a mi graduación, no asistí a mi graduación y la razón por la que fui a mi médico de cabecera ese día fue porque no me sentía bien y se lo conté y luego simplemente le dije, hoy es mi graduación y ella me preguntó, ¿por qué no fuiste? Y le dije, pues simplemente no tenía ganas. Y fue en ese momento cuando ella lo señaló. Me dijo, estás deprimida. Fue entonces cuando me di cuenta de que afrontar lo que la vida me estaba lanzando se me hacía realmente, realmente difícil y soy una persona muy emocional e intensa. Así que creo que, pero simplemente seguí adelante. Mi motivación eran los niños, darles y estoy realmente orgullosa de decir que todo mi esfuerzo valió la pena, porque ver a mi hija ir a la Universidad de Oxford fue maravilloso. Quiero decir, fue algo que nunca podría haber imaginado, ¿sabes? Cuando estaba en Pakistán, jamás pensé que mi hija podría ir a la Universidad de Oxford, y mi hijo también lo ha hecho muy bien. Ahora los 2 están forjando su propio camino, un camino independiente en Corea. Ha sido muy, muy difícil. Lo primero, como dije, fueron mis amigos. Y en cuanto a mi vida, siempre digo, si me conoces, mi vida no podría decir, la parte más difícil fue cuando mi esposo murió y yo tenía apenas veintitantos años, era bastante joven. Y vine aquí, a este país, y construí una vida con eso, pero tan pronto como avancé en mi carrera, tan pronto como logré algo de estabilidad, en 2012 tuve un accidente automovilístico grave y estuve en coma inducido durante 6 días. Tuve una hemorragia cerebral y desperté sin saber realmente lo que había pasado. Y hasta el día de hoy, si me preguntas qué ocurrió, puedo contarte exactamente lo que pasó ese día. Pero diría que no es mi historia, es la historia de otra persona porque la he reconstruido. Y volveré al tema del libro y de ahí viene Stitch from Sorrows. El libro es una especie de uno solo. Quería reflejar que lo que soy ahora, la vida que llevo, no es solo el resultado de un incidente o de recuperarme de un solo aspecto. Ha habido muchas cosas en mi vida. Y lo que he logrado hacer es unir esas cosas, cosas que me han pasado y convertirlas en algo más positivo. Así que después del accidente, ya sabes, tuve pérdida de memoria, fatiga, lo que sea, depresión. Una noche empecé, no podía dormir, tenía insomnio, había dolor, había muchas cosas sucediendo. Y empecé, había palabras que venían a mi mente y pensé, ¿qué es esto? Simplemente no podía dormir. Así que tomé mi teléfono y simplemente empecé a escribir lo que se me venía a la mente.
Y luego, después de un rato, lo leí y pensé, oh, es como que tiene un ritmo. Solía escribir poemas. Todos escribimos poemas cuando somos, ya sabes, en la escuela y esas cosas. Pero cuando lo miré pensé, oh, tiene un ritmo. Y entonces empecé a trabajar en ello y a publicarlo en Facebook. Y aquí es donde empieza la historia de si te interesa, si quieres saber, ya sabes, mi recuperación está aquí. Todo está en este libro. Y el poema que escribí es en realidad el primer poema del libro. Y no me di cuenta de eso. Ahora que lo leo de nuevo, fue el, ya sabes, cuando tocas fondo, ese fue el momento en que toqué fondo. Y esos sentimientos fueron cuando estaba en el fondo. Y solo leí una o dos cosas. Fue como miré a la muerte a los ojos y la muerte se quedó atrás, en silencio, callada, paciente, esperando, anticipando, aguardando, lista para atraparme cuando llegue mi momento. Toqué brevemente la oscuridad, la quietud, el silencio y oh, la dulce calidez de su abrazo. Y digo la calidez de su abrazo porque estaba tan deprimido. Y si alguien ha pasado por la depresión, es bastante tentador quedarse en la depresión. Es bastante, te sientes seguro en esa oscuridad. Es oscuro, no es un lugar agradable, pero aún así te sientes seguro. ¿Tú? Y ahí es donde simplemente me sentí. Y simplemente no podía entender lo que estaba pasando a mi alrededor. Perdí mi trabajo. Hay muchas cosas. Si lees el libro, perdí, como que ese accidente no fue solo perder la salud física y mi memoria, perdí muchas cosas. Y el libro que escribí, los poemas son de más de 10 años. Y luego, cuando los estaba publicando en Facebook, mis amigos empezaron a decirme, ¿por qué no los juntas en un libro? ¿Por qué no los juntas en un libro? Y yo, cuando cumplí 50, pensé, oh, está bien, voy a empezar a juntarlo y hacerlo como un buen regalo para mis amigos que han sido parte de mi camino, como una forma de agradecerles. Y así fue como surgió el libro. Y luego, cuando empecé a armarlo, vi un recorrido de sanación. Mis poemas a lo largo de esos 10 años fueron mejorando y, ya sabes, se orientaron más hacia el empoderamiento personal, la positividad y salir de la depresión. Así que creo que si te interesa y necesitas saberlo, y este es, el libro es cómo sané y cómo volví a estar donde estoy ahora. Pero una de las cosas es, ¿Por qué poemas? ¿Por qué poemas? bueno, quiero decir, lo diré porque estaba a punto de venir y darte las gracias porque estaba a punto de venir. ¿Cómo terminé siendo coach? Porque siempre digo que yo no encontré el coaching me encontró a mí. Así que si eres coach o si sabes lo que es el coaching, si has tenido, la mayoría de las veces dicen que escribas un diario, que deberías escribir tus sentimientos, hacer journaling y esas cosas. Por ejemplo, de niña solía tener diarios, solía escribir diarios, pero todo era palabras. Así que creo que para mí las palabras, para mí es para todos. Pero para mí las palabras son muy sanadoras y creo que es muy, por eso los poemas eran como dije, había algunas palabras, simplemente me llegaban palabras y empecé a escribir y siempre lo digo. No sabía que cuando empecé a escribir era poesía, pero luego tiene ritmo. No soy poeta y también tengo algunos textos narrativos, porque quería ambientar la escena de lo que estaba viviendo mientras estos poemas llegaban a mí. Y siempre digo que creo que todo el mundo lleva un libro dentro. Creo que cuando hice mi doctorado y publiqué mi tesis de 80,000 palabras, ese fue el libro. Pensé, ya terminé mi libro, pero en realidad yo tenía este libro. Y también digo que hay libros que se escriben solos y otros que uno se sienta a escribir. Y Este es el libro que se escribió solo. No planeé tenerlo en forma de libro, no planeé que se publicara, pero simplemente sucedió que las personas que conocí, la gente, simplemente me animaron y por eso tengo un libro. En cuanto al coaching, como dije, el coaching me encontró a mí, así que mientras me recuperaba, como mencioné, es un viaje de 10 años. Estamos intentando hacer algo parecido a la terapia cognitivo-conductual. Fui a terapia, hice terapia cognitivo-conductual, cuando tomaba pastillas, fui a yoga, hice todo tipo de prácticas de atención plena y me resultaron muy útiles. Y entonces, por casualidad, descubrí que la Coaching Academy impartía en Londres un curso gratuito presencial de 2 días de duración. Y pensé, vale, esto parece interesante, déjame ver qué tal es.
y era gratis. Así que fui esos 2 días y era sobre coaching, y fue ahí donde, bueno, quizá esté haciendo publicidad de la Coaching Academy. Es una de las grandes, pero solía hacerlo presencialmente, pero desde el COVID, ahora solo es en línea, los cursos gratuitos. Y fui allí y fue fantástico, porque mientras yo luchaba durante esos 10 años, tuve dificultades con las relaciones. Me costaba simplemente ser comprendida. Hubo tantas veces que y estaba deprimida, así que hubo muchas veces en las que en realidad quería morir. Y solo pensaba: "¿Por qué estoy viva?". ¿Sabes? Te dicen que cuando te dan una segunda oportunidad deberías estar agradecida de estar viva, pero yo no podía ver eso. Simplemente no veía por qué estar agradecida porque había perdido mi trabajo. Estaba enferma, no tenía memoria. Así que creo que encontrar el coaching, el yoga, la atención plena, todas estas cosas. Y luego otra cosa creo, y porque cada quien debe hacer lo que, ya sabes, no hay una sola solución para todos. Pero otras cosas que hice fueron escuchar podcast. He escuchado, por ejemplo, soy musulmana, pero he escuchado a Sadhguru, he leído los libros de Joe Dispenza. Solo leía, escuchaba e intentaba entender por qué me sentía como me sentía. Y el coaching me ayudó a entender y a enfocarme del pasado hacia mi futuro y a cambiar esa mentalidad, ¿ves? El cambio de paradigma en la forma de pensar. Y no me di cuenta de que hasta ahora tenía una mentalidad de víctima. Pensaba que todo me había pasado a mí. Perdí a mi esposo, o debo decir, ¿sabes? Perdí a mi madre, perdí a mi esposo, perdí, ya sabes, lo perdí todo, ¿sabes? Y todo eso. Era una mentalidad de víctima. Y era como que a veces la sociedad en la que estás, tu cámara de eco, también te lo devuelve. Oh, eres madre soltera. Oh, debes ser valiente. Sabes, como que hay una especie de lástima subyacente o también esa admiración, pero la gente no se da cuenta de que a veces eso se siente más condescendiente y de alguna manera te hace volver a sentir, oh, ya sabes, soy, ya sabes como, oh, soy, falta algo en mi vida. Y entonces, obviamente, todo lo que te rodea de alguna manera te lo devuelve, ¿eh? Pero por suerte, como dije, con el coaching todavía estoy en mi libro. Si dices que todavía lucho, quiero decir, tengo mis demonios, tengo mis buenos días, tengo mis malos días. Yo tengo, quiero decir, lucho con mi salud emocional a veces, pero lo que me da mucha fuerza, y eso es como ahora, ofrezco coaching, así que trabajo bien como voluntaria de coach por el momento con el NHS, y entonces ofrezco, así que mi coaching está más enfocado en la resiliencia, gestión del cambio, soy especialista en transformación, soy gerente de cambio, especialista en gestión, así que creo que todo eso, tú sabes, aunque tengo diferentes facetas y he hecho de todo, como mi doctorado es en política social y analizar cómo se lleva la política a la práctica. De nuevo, el cambio. ¿Qué pasa cuando hay un cambio? Lo mismo con el coaching, con todo. Así que creo que de alguna manera me especializo en ayudar a las personas, especialmente a las mujeres, a afrontar y gestionar el cambio. La otra cosa que quería mencionar es que solemos asociar el duelo solo con algo personal, como perder a un esposo, un padre o una madre, o pierdes, creo que Sí, a un ser querido. o tú. Siempre encontramos el duelo, de esa manera, pero al menos siempre, incluso si pierdes un trabajo, sientes duelo, estás de luto por algo de eso. También, por ejemplo, sientes duelo si cambias, ¿sabes? Como muchos migrantes que vienen aquí y siempre extrañas tu hogar. Eso también es una forma de duelo de alguna manera. Así que creo que el duelo para mí está realmente vinculado con la identidad y por eso cuando pierdes, porque por lo que sientes duelo es por la identidad que has perdido con esa persona, ese trabajo, ese rol, ese lugar, quién eras allí. Así que creo que eso me ha ayudado a entender por qué estoy de luto, por qué estaba decaído, porque era así. Yo estaba, ya sabes, como que he tocado fondo muchas veces y solo para mencionar, como dije, mi vida cambia cada 15 años. Soy una de esas personas bendecidas Tú mismo te lo buscaste, el cambio. Recuerda, hablas de de cambiar. La única constante en la vida hay cambio. Estás cambiando, pero la cosa es que esto estaba a punto de mencionar que después de 15 o 20 años, creo que mi vida se está estabilizando.
sucede, y esto es justo ahora. El año pasado, en octubre, me diagnosticaron cáncer de mama. Así que en este momento estoy pasando por un tratamiento. Me operaron en enero, febrero y ahora hace 3 semanas me hicieron radioterapia, así que todavía estoy pasando por eso. Pero, ¿qué es diferente en esto comparado con lo que pasé cuando tuve mi accidente? Y eso es que creo que cuando me miro a mí misma, supongo que tengo días malos. Sí me siento y la mayoría de las veces es como que siento que el cansancio y la fatiga están volviendo y me cuesta porque acabo de tener unos buenos años y siento que he retrocedido y que tengo que reconstruirme de nuevo. Pero lo que es diferente es mi mentalidad. No me siento como una víctima. Cuando tuve el accidente, mis hijos todavía vivían en casa, todavía dependían de mí. Y realmente fue una lucha no poder hacerlo, estar ahí para ellos. Pero utilicé eso como motivación para obligarme a volver a conducir, para obligarme a caminar, para obligarme a recordar de alguna manera. Y esto he estado escribiendo, mi pérdida de memoria ha sido, solía escribir notas, oh Dios, porque esa era la única manera en que podía recordar las cosas, así que realmente daba miedo. Pero lo que ha cambiado en esta ocasión es que ahora, y luego cuando estaba pasando por eso, ¿sabes? No me daba cuenta, pero he empezado a tener estas frases, palabras que me ayudan como mantras, se podría decir, para ayudarme a seguir adelante. Así que eso solía hacer cuando estaba pasando por eso. Esto también pasará. Siempre solía decirme a mí misma, esto también pasará. Está bien, es solo una etapa. Pero ahora, desde este diagnóstico, quiero decir, realmente me dejó sin aliento, llegó de la nada, no tenía ningún síntoma. Pero para mí ahora la frase es lo que es, así que así es, esto es lo que es. Y solo necesito construir a partir de eso. Y una de las cosas que mencionaste sobre cómo superé todo esto o cómo lo estoy afrontando es la aceptación. Creo que cuando nos ocurre un cambio, ya sea un trabajo, perder a una pareja, un divorcio, lo que sea, es la aceptación. Lo primero es la aceptación. Y hasta que no puedes aceptar, estás en duelo. Así que pasas por tus etapas de duelo y una de ellas es la aceptación. Y creo que una vez que aceptas, entonces avanzas. Porque la aceptación es, entonces dices, está bien, esto es lo que ha pasado, está bien. ¿Cómo quiero avanzar a partir de esto? Y para mí eso es lo importante. Y ahora pienso, está bien, lo único, no tengo control sobre lo que me sucede, no lo tengo, pero sobre lo que sí tengo control es sobre cómo puedo afrontarlo, cómo lo hago, sí, enfrentarlo y cuál va a ser mi reacción. Y solo como un pequeño ejemplo, como, hoy, ¿sabes? Shazia me preguntó, lo prometí, o sea, estuvimos de acuerdo en esto hace un par de meses, pero le dije que iba a tener mi radioterapia y no sabía qué iba a pasar ni cómo iba a ser. Y luego ella me preguntó la semana pasada, ¿quieres venir? Y la semana pasada fue horrible para mí. Fue El punto más bajo de todo, como desde octubre, trayectoria, y dije que sí. Y hoy simplemente había estado acostada en la cama porque no tenía energía, y entonces pensé, esto fue solo media hora antes, me puse lápiz labial y pensé, oh, y estaba como en la mañana diciendo, ¿por qué no le dije a Shazi, hagámoslo como a las 2 o 3? y sí dije que lo entendería, solo quiero que la audiencia lo sepa, porque yo conocía la situación y fui sensible a ella. Sé que puedes tener altibajos emocionales, así que cuando le envié un mensaje a la doctora Fatma, no recibí respuesta y luego le mandé otro mensaje diciendo: "Está bien decir que no", porque no quería dejarla en esa situación, sintiendo que ya me había comprometido y ahora si digo que no, ¿qué va a decir Shazia? Así que quería que ella lo supiera y luego respondió, creo que más tarde y después hablamos, pero antes creo hablamos. En realidad, porque ya hace cuántos años que te conozco y no nos hemos conocido en persona, pero aún así, y ya ha pasado un tiempo, y diría al menos mínimo 5, si no es que más. Y sé que ella está pasando por esto sola, así que ya era bastante tarde. Y aquellos de ustedes en la llamada que me conocen, porque tenemos chilenos, tenemos españoles, tenemos gente de América, hay personas de diferentes partes del mundo.
No tengo un reloj biológico. Yo más bien trabajo y Colombia trabajo en diferentes horarios, así que le envié un mensaje bastante tarde, diciéndole que si alguna vez se siente decaída y no hay nadie. Porque sabes lo que pasa, es que cuando es esa hora y miras el reloj piensas, bueno, ¿quién va a estar despierto a la 1 de la mañana? Mándame un mensaje, está bien. Puede que no esté presente físicamente, pero puedo estar presente emocionalmente y eso era todo. Luego volví a dormir, creo que después de eso, y luego hablamos el domingo para confirmar lo de hoy. Así que de parte de todos, solo quiero dar las gracias a Fátima delante de todos, porque se necesita mucho valor para compartir historias personales y siempre digo, no tienes que compartirlo todo, solo comparte lo que te haga sentir cómodo. Y lo que Fátima ha compartido hoy es muy personal y no es fácil hablar de ello. Y puedo ver que la doctora K ha encendido su cámara porque también es doctora de profesión. Y el doctor, vale, si no te importa, también te voy a incluir porque sé que eres una persona muy compasiva y estoy segura de que tienes algo que decirle a Fátima sobre su valentía hoy. Oh, Dios mío, muchas gracias, doctor Shoshidia. Y saben, estos episodios que nos ofrecen son realmente inspiradores por el título mismo. Y tener al doctor Fatima aquí y a todos los que escuchan, quiero decir, cada viaje, cada momento que tenemos, solo vivimos una vez, ¿verdad? Pero siempre damos lo mejor, sin importar qué. Y realmente estoy agradecida por tu historia. Eres una mujer increíble. Realmente nos empoderas en cada momento de tu vida, compartiendo esos fragmentos y detalles. Puedo sentir que todos tienen su propio camino también. No solo tú, no estás sola. Todos tienen el suyo propio. Yo tengo el mío. La Shashia tiene el suyo. Y cuando vemos esto juntas, creo que nos sentimos bien, ¿sabes? Y tu inspiración y tu camino y lo que estás viviendo ahora mismo realmente es lo que te hace elevarte. Y Dios mío, eres una mujer muy fuerte. Teniendo todo eso junto con tantas cosas en tu plato, ¿verdad? Mi camino, yo también soy inmigrante, te lo digo. Yo no ocupaba este puesto hace 20 años. Era casi lo mismo. Tienes demasiadas cosas en el plato. Pero bueno, mírenos, estoy asombrado contigo. Te agradezco tu inspiración y de verdad, de todo corazón, gracias por compartirlo. Es duro, pero eres muy fuerte, fuerte por dentro y por fuera. Y puedo verlo. Muchas gracias. Agradecer, Tú, doctor Kay, porque creo que funcionará, porque cuando escuchas a la gente, ya sabes, es diferente. Cuando recibes noticias de alguien nuevo, creo que también le has dado poder a esa persona. Así que soy consciente del tiempo, así que gracias, doctor K. Y ahora voy a volver con usted, doctor. Fátima, para pasar al cierre, ¿qué sigue en tu vida? ¿Cuál es el siguiente capítulo? de acuerdo, lo intentaré. Así que ahora, gracias, doctor K. Adiós. Piensa, como ya sí dijiste, siempre es agradable tener esa retroalimentación y sobre todo cuando estás pasando por ello, no te das cuenta de lo fuerte que eres hasta que sales de esa situación. La razón por la que vine hoy es que necesitaba esa motivación. Así que hago esto tanto por ti como por mí. También era para mí obtener esa motivación, una motivación para volver y aferrarme a la vida. En este momento siento que solo estoy sobreviviendo cada día. Gracias. Y necesito cosas a las que aferrarme y mi mensaje ahora, partiendo de ahí, es que no se trata de las grandes cosas en la vida. Creo que nos enfocamos demasiado en estos grandes logros y en hacer esto. Son las pequeñas cosas en las que debemos enfocarnos. Y esto fue algo pequeño, pero muy grande para mí. Así que me dio esa motivación de que estoy bien, de que voy a estar bien. ¿Cuánto tiempo me tomará volver a donde estoy? Como en este momento no puedo caminar mucho tiempo, soy senderista, hice el Camino de Santiago, que es como caminar durante 10 días desde Oporto hasta Santiago en España. Lo hice, caminé. Ahora, si me pides que camine 15 o 20 minutos, no puedo, necesito sentarme. Así que todo lo que digo es que estas son las pequeñas cosas que importan. Busca en tu vida esas pequeñas cosas que te dan alegría, aunque sea una flor, aunque sea cualquier cosa, ya sabes.
y solo concéntrate en las pequeñas cosas. Las cosas grandes llegarán eventualmente. Tengo la esperanza de que Y muchísimas gracias. Lo que voy a hacer es quitarnos a ambos del foco. No sé por qué tengo que quitarme a mí misma. Así podré ver a quienes sí tienen sus cámaras encendidas y todas son mujeres. Como puedes ver, veo a Francis de Colombia, Patricia, estoy tratando de averiguar ahora, ella es de España. España y Carmen es de España porque conocí a Carmen, así que sé que está ahí. Así que de nuevo somos una comunidad muy global y la adorada, que eres de California. Pero nuevamente, gracias a todos los que se unieron. Gracias, voy a tomar una captura de pantalla. Gracias, Fatma, por compartir tu maravillosa presencia. No voy a decir historia, voy a decir tu presencia. Es un honor escuchar de ti la historia más sensible, diría yo, que hemos tenido hasta la fecha. Y un gran aplauso, abrazos y corazones de parte de todos. Porque sabemos que no es fácil, pero el hecho de que hayas venido, a pesar de cómo te sentías, ya es en sí mismo algo enorme, enorme, ¿sabes? Ni siquiera encuentro palabras. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. La próxima semana tendremos una historia más y luego otra. Y entonces terminamos la serie de 12 y cuando cambiemos, de nuevo la mentalidad importa. Pero la presencia de cada uno marca la diferencia. Solo se necesita una persona para marcar la diferencia en sus vidas. Solo se necesita una historia, solo una frase y podemos cambiar vidas. Sabes, no sabemos qué va a impactar y tocar el corazón de alguien, pero con suerte, como dijiste, doctora, Fátima, tú también te llevas algo hoy. Y ojalá ahora pases tu noche sintiéndote empoderada también. sí, gracias, Gracias, ¿vale? muchas gracias, de verdad.